Muy bien, ¿cuántos están listos para la palabra? Vamos rápidamente a Segunda de Pedro 3, del 11 al 12. Vamos a leer la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3, 11 y versículo 12. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén, por favor. Amén. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, viene una frase de admiración. Dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Vamos a volver a leerlo, ¿les parece? Vamos a volver a leerlo. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Di conmigo: tengo que vivir santo y tengo que vivir piadosamente. Y luego empieza algo que ese es el tema del mensaje. Dice: esperando y apresurando. Di conmigo: esperando y apresurando. Vamos, dilo otra vez: esperando y apresurando. Dice el apóstol Pedro: esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El apóstol Pedro está hablando acerca del fin de los tiempos. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de eso. Así que inclina tu rostro, vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que en esta hora tú nos hables a través de ella. Gracias, Señor Jesucristo, porque eres bueno, eres fiel y eres verdadero. Tu palabra es verdad. Hoy te rogamos, Señor, que tú nos hables a través de tu Espíritu a cada uno de nosotros, y que esta palabra sea como una semilla plantada en nuestro corazón, que pueda germinar y pueda dar fruto en su tiempo. Bendito Señor, ven y toma tu lugar. Y te decimos, Señor, con nuestro corazón, te estamos esperando. Tú eres nuestro amado Señor Jesucristo. Y Padre bendito, en esta hora desechamos todas nuestras cargas y nos enfocamos solamente en ti. Me olvido de mi peso, me olvido, Señor, de mi carga. Y en este momento centro toda mi vida y mi atención a ti, Cordero de Dios. Abre nuestros oídos para poder escuchar, abre nuestros ojos para poder contemplar tu hermosura, y que tu presencia, Padre, repose en nuestra vida el día de hoy. Y Padre, oro por mis hermanos que están pasando por enfermedad. En esta hora oramos por la vida de Hannah, Señor, que está pasando un problema respiratorio, Señor, en el hospital. Oramos por esta bebé, Señor, que tú la levantes, la restaures, fortalezca su vida, sus pulmones, sus bronquios, y que toda enfermedad sea echada afuera, todo virus echado fuera. Y creemos que este día, Señor, la darán de alta, porque tú harás un milagro, bendito Señor, porque tu palabra tiene poder. Y bendice, Señor, a aquellos que están en cama, Padre, también con enfermedad, que tu mano poderosa los levante y los restaure. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Muy bien, vivimos en una generación que verá la manifestación gloriosa de Jesucristo. ¿Cuántos están esperando la manifestación gloriosa de Jesucristo? Mira, la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos resume todo en algo: que Dios siempre se ha querido manifestar al pueblo. Siempre el corazón de Dios ha sido buscar a sus hijos, y ha sido velar por ellos y tener una relación continua con ellos. Es por eso que en aquel jardín del Edén tenían ellos Adán y Eva tenían una relación tan estrecha con nuestro Dios, que podían escuchar su voz y ellos podían hablarle a Dios, y la comunicación no era interrumpida por nada. Cuando llega el pecado, eso se rompe y comienza la separación. Amén. Empieza la separación. Y ahora sí tenemos que, el Señor le da una orden a Adán y le dice: ahora con el sudor de tu frente vas a trabajar,
vas a hacer algo. Amén. Cuando le estaba relatando eso, no solamente era físicamente, sino que ahora también con el sudor de su frente iba a buscar la presencia de Dios. Porque antiguamente él solamente con decir: Señor, necesito más mangos, el Señor hacía que los mangos salieran. Pero ahora ya no hay esa relación porque se rompió por el pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora le dice el Señor: ahora con el sudor de tu frente vas a labrar, vas a trabajar. Y ahora hoy en día podemos decir que Dios está manifestándose y la voz de Dios está audiblemente. La palabra de Dios en el libro de Cantares capítulo 4 y capítulo 6 nos habla y nos dice una palabra profética. ¿Cuántos han leído Cantares? De verdad, ¿cuántos han leído Cantares? Es un libro poético, ¿verdad? De la amada con su amado y de su amado con su amada. Y podemos ver que en esa relación el libro de Cantares dice: nosotros nos amamos, tú eres hermosa, oh doncella mía. El padre le está hablando a la esposa, pero llega un punto donde el padre le dice: escucha. Es en el capítulo 6 de Cantares: la voz de la tórtola está cantando en las naciones. Cuando eso se refiere a la tórtola, está hablando del mover del Espíritu Santo. En otras palabras, esa es una profecía poética para los últimos tiempos, que le está diciendo a la novia: novia, sean sensibles al sonido, a la voz del Espíritu Santo, porque está hablando audiblemente en los últimos tiempos. Esa misma palabra fue profetizada por el profeta Joel. Amén. Cuando Joel declaró que en los últimos tiempos el Espíritu de Dios iba a caer sobre toda carne. ¿Cuántos se acuerdan eso? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y pum, pum, pum. Empieza Joel a relatar el mover del Espíritu Santo para el fin de los tiempos. Ok, lo que pasó en el libro de Cantares y lo que profetizó Joel, hoy en día, querida iglesia, el Espíritu Santo está hablando para que se manifieste el mover de la gloria de Jesucristo. No podemos traer un avivamiento si primeramente no avivamos nuestra vida. Y una vida no es avivada por milagros, una vida es avivada por la presencia de Dios en nosotros. De nada nos sirve hacer milagros, señales y prodigios si nuestra misma vida no es transformada en gloria por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros cargamos al Espíritu Santo tenemos autoridad. Y cuando tenemos esa autoridad y poder, podemos manifestar lo que es Jesucristo. Amén. Entonces, cuando nosotros cargamos al Espíritu Santo, empieza a haber una manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos manifestar. Di conmigo: necesito manifestar a Jesucristo. Entonces vivimos en la generación que verá la manifestación gloriosa de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a levantar una iglesia santa, enamorada, apasionada por el Señor Jesucristo. Hoy vemos a la juventud apasionada por las Chivas, aleluya, por el Atlas, y dan la vida por ellos. Pero Dios va a levantar una generación que va a dar la vida por Jesucristo. Va a dar la vida por aquel que es todopoderoso. Ya no solamente un balón y una cancha los va a mover. Va a venir una generación donde van a ser movidos por amor, van a ser movidos por una pasión interna. Amén. Lo único que va a hacer que descienda el Señor Jesucristo por segunda vez y vuelva a esta tierra, hermano, es cuando se levante un clamor día y noche en la tierra. En el momento que se levanta un clamor, el Señor Jesucristo, estando en los cielos, va a escuchar. Y dice el libro de Zacarías: ¿qué acaso no escucharé a mis siervos que claman día y noche? Volveré a ellos, dice el Señor. Entonces, esto, querida iglesia, los profetas desearon ver este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Los profetas profetizaron este 2025. Los profetas profetizaron antes de Cristo lo que iba a suceder en estos tiempos. Ahora podemos ver a los profetas aquí parados. Y puede estar Isaías, Jeremías, Zacarías, Malaquías, Oseas, Joel, y todos aquí de pie.
se nos pueden quedar mirando a cada uno de nosotros y diciendo: nosotros anhelamos el tiempo que ustedes están viviendo hoy en la tierra, porque cuando fui, yo profeticé, pero no lo palpé. Pero ustedes van a cumplir la profecía que nosotros declaramos por la boca misma del Señor. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros nos ha asombrado la vida de los profetas? Ayer lo hablamos con los pastores. ¿Cuántos nos hemos asombrado por lo que hizo Moisés? ¿Cuántos nos hemos asombrado por lo que hizo Elías? Ese profeta de fuego, amén. Él nomás decía fuego y ¡fum!, caía el fuego. ¿Cuántos nos asombramos por la vida de Isaías? Lee la Biblia, Ezequiel, todas las visiones que tuvo y tú te quedas: wow. Todas las manifestaciones que vivió Eliseo, y tú dices: wow. Y sabes algo, ellos están esperando decir wow por la iglesia de Jesucristo hoy en día. Porque recuerdo hace mucho cuando el Señor me dijo: Jonathan, los profetas estaban en el kinder, pero hoy ustedes están en la universidad, porque lo que ellos no tenían, ahora ustedes lo tienen. Lo que a ellos les costó, ahora yo se los di por gracia. El problema es que la iglesia está dormida y está descansando. Aleluya. Es que, pastor, en aquel tiempo no había Netflix. Pues apaga el Netflix. Es simple. Es que, pastor, anteriormente pues no había ni cine ni nada. Pues ¿qué les quedaba? Orar. ¿Sabes algo? Tú también lo puedes hacer. Ellos están expectantes de la profecía que ellos hablaron, que tú y yo la cumplamos. Por eso el apóstol Pedro dice: apresurando, esperando y apresurando la venida del Señor. Nuestro trabajo, iglesia, no es solamente esperar. Ven, ven, Señor Jesús. Sí, pero nuestro trabajo es apresurar la venida del Señor Jesucristo. No nos tenemos que quedar solamente con esperar. Así que los profetas desearon ver este tiempo. Los ángeles están observando, expectantes de lo que va a suceder en este tiempo en la iglesia. Y la iglesia fiel clama desde lo profundo. Di conmigo: Maranata, ven, Señor Jesús. Pero el apóstol Pedro nos revela algo profundo. No solamente tenemos que esperar su venida, tenemos que apresurar su venida. La palabra apresurar o apresurándonos en el griego viene de la palabra espeudo, que significa acelerar, impulsar y colaborar para que algo llegue antes de lo dicho. ¿Cuántos quieren apresurar la venida del Señor Jesucristo? De verdad, ¿cuántos quieren apresurar la venida del Señor Jesucristo? El apóstol Pedro también nos dice: bienaventurado aquel que ama la venida del Señor Jesucristo. Aleluya. No somos espectadores del fin, somos participantes del plan glorioso que Dios tiene para este tiempo. Cuando la iglesia ora, escucha bien esto, cuando la iglesia ora, se santifica y predica con fuego, pero también acelera la venida de un rey. Amén. Entonces, con esta pequeña introducción vamos a entrar en la palabra. Quiero exponerte 4 cosas en esta mañana acerca de esperar y acelerar la venida del Señor Jesucristo. Número 1, la espera no es pasiva. Di conmigo: la espera no es pasiva. No es ponerme debajo de una palmera tomándome un coco y decir: Señor, vuelve pronto, te estoy esperando. Vamos a Mateo 25, del 6 al versículo 7. Vamos a Mateo 25, 6, versículo 7. Escucha bien lo que dice Mateo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Dice que a medianoche. ¿Qué hora es la medianoche? Ok, es cuando comienza la oscuridad, ¿verdad? Cuando comienza ya un sueño profundo. Y dice:
Ponme el versículo 6 otra vez, por favor. Y a la medianoche se oyó un ¿qué? Un susurro, un pensamiento, una palabra. ¿Se escuchó un qué? ¿Un qué? Un clamor. Fíjate el clamor que se escuchó a medianoche. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Imagínate que a medianoche te despierta este clamor. Imagínate que a medianoche estés dormido y de repente se escuche este clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Di conmigo, se levantaron. ¿Qué hicieron? Y arreglaron sus lámparas. En otras palabras, no se quedaron tranquilas. Se escuchó un clamor. Ahí viene el esposo. ¿Sabes desde cuántos años se ha escuchado que Jesucristo vuelve? Pero ¿sabes algo? Todos dicen, pues yo era niño, Francisco, cuando decían que Jesucristo iba a venir. Ya estamos en el 2025 y todavía no llega. La palabra de Dios dice que hay de aquellos que tengan su venida por tardanza. Tienes que vivir, querida iglesia, como si el Señor Jesucristo hubiese ascendido al cielo hoy y fuese a regresar mañana. Ese era el corazón de los apóstoles. Cuando Él se les fue quitado, les dijo, déjenme ir porque les conviene. Viene el Consolador, viene el Espíritu Santo. Y Él fue. Y el fervor y la pasión de esos hombres, del amor que le tenían a Jesucristo, los metieron en un aposento. Y en el aposento no estaban practicando. ¿Cómo viste a Jesús? Se veía bien padre cuando iba subiendo, ¿verdad? Ellos empezaron a clamar, vuelve pronto, Señor. Tú lo dijiste. Esos ángeles que vimos cuando tú ibas hacia el cielo dijeron, hey, varones galileos, así como ven ir al amado, así mismo volverá por ustedes. Eso tocó el corazón de los apóstoles y corrieron al aposento alto, doblaron rodillas y empezaron a buscar al Señor. Padre, danos a Jesucristo. Jesucristo, vuelve pronto. Y de repente en la misma unidad, en el mismo clamor, vino un estruendo, ¡pum! Y llega el mover del Espíritu Santo. Ahora aquellos discípulos que eran frágiles, aquellos discípulos que eran a lo mejor que tenían dudas, aquellos discípulos que eran un poco agresivos, un poco miedosos, traicioneros, etcétera. Ahora el Espíritu Santo está sobre de ellos y empezaron a proclamar un evangelio vivaz y con fuerza y con autoridad en todas las calles. Y su predicación de ellos, si ustedes se fijan en la predicación de Pedro, en la predicación de Juan, en la predicación de cada uno de ellos, siempre en su boca estaba: el Señor regresa, Jesucristo vuelve pronto. El mismo apóstol Pablo, que a lo mejor no le tocó estar en ese mover, él mismo lo declaró: Jesucristo vuelve pronto. Así que, queridos hermanos, necesitamos acelerar la venida del Señor. No solamente tenemos que esperar a que Él venga. Vamos a Lucas 12, del 35 al 37. Esta palabra es una instrucción para poder activar el mover profético de los últimos tiempos. Lucas 12, 35 al versículo 37. Dice la palabra de Dios: estén ceñidos vuestros lomos. ¿Qué nos habla de estar ceñidos vuestros lomos? ¿Cuántos recuerdan la armadura de Dios? ¿Cuántos recuerdan Efesios 6? Ciñan vuestros lomos, ¿con qué dice la palabra? ¿Con qué tenemos que ceñir vuestros lomos? Con la verdad. Sí, estén ceñidos vuestros lomos. Lucas está haciendo una referencia de Efesios 6 y está diciendo: necesitan vivir en la verdad. Necesitan estar bajo esta verdad cada día de sus vidas. Ciñan sus vidas con la verdad.
Y dice: y vuestras lámparas encendidas, manténganse en intimidad constante con el amado. Un verdadero hijo de Dios que espera la venida y acelera la venida, vive con la palabra y vive en intimidad con el amado. No puedes esperar la venida del Señor sentado en tu sofá viendo la televisión, cuando el Señor y el Espíritu Santo está hablando en una dimensión espiritual y está diciendo: ¡hey! El amado viene. El amado viene. Aleluya. Necesitamos estar ceñidos con la verdad. Tenemos que tener la palabra de Dios como la base para los últimos tiempos. Hermanos, el fin de los tiempos, no creas que es aquello que nos ha mostrado Hollywood. Es peor. Pero ¿sabes algo? Para los hijos de Dios es la mayor gloria, es la mayor victoria. Así que cada vez que se cumple un cumplimiento profético de la palabra, los hijos de Dios se levantan en esperanza gloriosa, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores viene como un remanente para la iglesia. Así que necesitamos acelerar. Ve este tiempo que estamos viviendo. Ve el mundo. Ve los gobiernos. Ve la matanza. Ve el asesinato, ve los asesinatos, los robos, las contiendas, los abortos. Tantas cosas que hay hoy en día. ¿Y sabes quién puede solucionar esto? Ni Donald Trump, ni el presidente de Rusia. El único que puede traer orden se llama Jesucristo. Es el único que puede pisarle la cabeza al anticristo y decirle: ya basta. Pero la iglesia se tiene que levantar para apresurar la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Versículo 36. Y vosotros ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regresa de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran ¿qué? Para que se tarden un poco, hermanos, para que en cuanto Él llame, tú ya tengas la mano en la puerta. Sí, Señor, bienvenido. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle ¿qué? ¿Hallen qué? Velando. De cierto os digo que ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Cuántos quieren que el Señor nos sirva? Imagínate ese día. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales cuando venga nos halle velando y no dormidos. De cierto os digo, fíjate lo que dice, que ceñirá y hará que se sienten a la mesa. ¿Sabes algo? Cuando Jesucristo te sienta a la mesa, es para mostrar planes. Cada vez que el Señor lo llevaba a la mesa a alguien, era para mostrarle su plan y traer redención. Cuando aquel hombre llamado Zaqueo le dijo: baja porque a tu casa voy a ir, dice que estando en la mesa con él, este hombre dice: me arrepiento y le devolveré a todos los que les he robado, y te voy a seguir. Cuando te sientas a la mesa de Jesús, Él te muestra los planes. Amén. Versículo, ya. Vamos a Lucas 2 del 25. Bueno, no lo vamos a leer porque está un poquito largo, pero aquí habla la historia de Simeón y de Ana cuando esperaban la consolidación de Israel. Y podemos ver que Simeón y Ana, cuando estaban pasando por este proceso, ellos no se quedaron con las manos cruzadas, sino que ellos entraron en un mover de ayuno, de oración, y servían en el templo. Ellos vieron lo que muchos anhelaban, porque su espera estaba llena de fe. El que verdaderamente espera a Cristo se mantiene encendido y apresurando. Punto número 2. La espera del justo apresura el tiempo. Vamos a 2 de Pedro 3:9. Fíjate el plan perfecto de nuestro Dios. 2 de Pedro 3,
versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Hermanos, Él vuelve. Él vuelve. Según algunos, la tienen por tardanza. Pero fíjense el plan de Dios, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿al qué? ¿Sabes algo? Esta palabra de segunda de Pedro podemos creer y pensar que es para los que están allá afuera. Y sí, es para los inconversos, pero también es para la iglesia. Porque dice, algunos tienen por tardanza, pero dice el Señor, pero yo no la tengo por tardanza, yo estoy siendo paciente, porque yo quiero que todos ustedes procedan al arrepentimiento. ¿Sabes algo? Hay un Dios que está intercediendo por ti y por mí. De repente cuando nos ve flojear en la iglesia, no leyendo, no buscando, el Señor Jesucristo le dice al Padre, espérate un poquito más, espérate tantito más, déjalo que se encienda. Padre, por favor, Él es nuestro intercesor, amén. Él está intercediendo a la diestra de Dios Padre por ti y por mí. Y cuando ve que la iglesia aún no está lista, Él está intercediendo. Padre, espera un poco más, espérate un poco más de tiempo, deja que se aviven, deja que despierten del sueño profundo, espérate un momento. Él no tarda por venir. Jesucristo anhela venir, pero Él está esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Él no anhela que nosotros, vámonos ya, estén como estén, y millones yéndose al infierno. Por eso Él está clamando a una gran voz. Cuando la iglesia primitiva fue llena del Espíritu Santo, Dios no tarda, Él está esperando. Pero cada vez que un alma se arrepiente, el reloj profético se acelera. Cada vez que la iglesia predica, el reino de los cielos se acerca. Y cada vez que el Espíritu encuentra un corazón disponible, el cielo se aproxima cada vez más a la tierra. Vamos a Mateo 24:14. Así que la espera del justo apresura el tiempo. ¿Cómo se apresura el tiempo? Vamos a Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo ¿el qué? Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cómo apresuramos la venida del Señor, hermanos? Predicando el evangelio del reino. Vamos, ¿a cuántos en esta semana le hablaste de Cristo? ¿Hace cuántos meses no tienes que le dices a alguien, Cristo es la solución? ¿Hace cuántos meses no le dices a alguien, hey, Cristo está contigo y puede hacer cosas impresionantes en tu vida y en tu familia? Mira, yo cada vez que puedo con los pacientes que tengo, yo les digo, ¿sabes qué? Tú no estás enfermo, tú necesitas a Cristo Jesús. Es que la depresión me mata, es que tú no necesitas antidepresivos, tú necesitas a Cristo. Cada vez que se me presenta la oportunidad, yo involucro el evangelio del reino, porque el evangelio del reino tiene mucho más poder para traer libertad, sanidad y restauración que cualquier medicina de este mundo. Así que apresuramos la venida del Señor, querido hermano, cuando tú te levantas y enciendes tus lámparas y empiezas a predicar el evangelio del reino, aquel que no conoce, y entonces vendrá el fin. Ay, pastor, pero no, pues entonces déjeme espero. Todavía ni he amado. No sé ni qué es el amor. Además, no me he casado, pastor, y ya quiere que venga el fin. Tienes que amar más su venida que tu propia vida. Cuando amas a Cristo, amas más su deleite que tu deleite. Amén. No, pastor, es que ya se me está yendo el tren. Pues ya se te fue. Ya mejor enfócate en Cristo. Y si Él te da una pareja a tus 60 años, gloria a Dios. Y si no te la da, también te aseguro algo, te vas a casar en las bodas del Cordero y va a ser de gloria. Aleluya. Ahorita me acordé, una vez me dijo un joven, es que pastor, si usted supiera, pues yo nomás le digo algo, cuando veo a ese hombre,
Siento que vuelo. Déjeme nomás que me diga que sí. Y empiezo a pedir que el Señor venga. Ok, le dije. Y pasaron unos días y me llamó por teléfono y me dijo: no, pastor, me arrepiento. Le dije: ¿por qué? Me dice: lo que pasa es que tuve un sueño, y en ese sueño era ese mismo hombre, y ese mismo hombre, yo lo que no sabía era que nunca había interactuado nada con ese muchacho que le gustaba. Y en el sueño me dijo: olvídate de mí, tú no eres para mí. Entonces ella me dijo: comprendí que Dios tiene su plan perfecto, y que si Él tiene algo para mí me lo va a dar, y si no, me voy a casar con Él. Y le dije: qué bueno que lo entendiste. Así que, querido hermano, que no te preocupe ningún afán de esta tierra. Acelera la venida del Señor. Aceleremos la venida del Señor Jesucristo. Cuando la iglesia primitiva fue llena del Espíritu Santo, el mensaje del reino corrió por todas las naciones, y el clamor que resonaba era uno solo: Maranata. Ese clamor aceleraba el propósito eterno. El avivamiento no retrasa la venida de Cristo, provoca la venida de Cristo. Cada vez que un altar se enciende, el Espíritu dice: ven. Cada vez que la iglesia ora, el esposo se acerca, y la novia y el Espíritu están sincronizando su voz con el cielo. Apocalipsis 22:17. Fíjate, voy a volver a decir esto: el avivamiento no retrasa la venida de Cristo. El avivamiento va a provocar que venga la venida de Cristo. Cada vez que un altar se enciende, el Espíritu dice: ven. Cada vez que la iglesia ora, el esposo se acerca. La novia y el Espíritu están sincronizando su voz con el cielo. Hay dos clamores que tiene el Espíritu Santo. Uno es: ven, Señor Jesús. Y el otro es: Abba, Padre. Hay dos clamores que el Espíritu está gritando a los cuatro vientos. Apocalipsis 22:17 es la unificación del espíritu de la esposa y el Espíritu Santo proclamando una sola verdad. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Este es el clamor del Espíritu: ven, 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 ven. La iglesia tiene que despertar ese clamor. ¿Sabes algo? En tu oración, una de las principales oraciones es decirle al Señor: vuelve pronto, Señor Jesucristo. Pero en nuestras oraciones empezamos: Padre, que hoy en este día el trabajo sea de victoria. Hazme ganar mucho dinero. Señor bendito, sana a mi madre, sana a mi padre y guárdame mi caminar. Amén. Y el Señor dice: ¿y yo qué? Dile: Señor, vuelve pronto. Te estoy esperando. Vuelve pronto, Señor Jesucristo. ¿Sabes algo? Los que no quieren que el Señor Jesucristo vuelva es porque tienen cola que les pise. Y siempre hago esta pregunta: ¿cuándo están listos si el Señor viene ahorita? Imagínate que ahorita se escuche ese clamor: ¡hey! ¡El amado viene! ¿Cuántos estamos listos para irnos con el Señor? Imagínate que se escuche la séptima trompeta. Y tú peleando con el esposo: pásame el chicharrón. Y tus hijos: háblale a Juan. Y Juan ya está con el Señor gozándose. Aleluya. Mira, uno de los peores sueños que he tenido es que me quedaba, y después volví a soñarlo, y después volví a soñarlo. Entonces ya fue cuando me asusté y dije: Señor, si algo estoy haciendo mal, revélamelo. Pero me asustó más cuando me contestó:
porque me dijo, si yo quisiera que te quedaras, es para que prediques mi evangelio. Así que no le tengo miedo, querido hermano. Me estoy preparando para el fin de los tiempos. Estoy preparando mi vida y a mi familia para el fin de los tiempos. La pregunta es, si hoy te digo, mañana viene un terremoto y se acaba el mundo, ¿qué harías? ¿Te vas a dormir? ¿Qué harías? Te preparas, ¿no? Imagínate que venga un mover a México y que digan, viene un desorden. ¿Qué harían? En primer lugar, verían por sus hijos, ¿verdad? Los que tenemos hijos. Hey, preparémonos. Agarra un poco de alimento, mételo en la mochila, prepara el carro. ¿Sabes algo? La noticia de que el Señor Jesucristo vuelve tiene tanto impacto como decirte que mañana se acaba el mundo. El problema es que creemos que falta mucho. Creemos que falta demasiado cuando Él está a la puerta. Él está a la puerta, iglesia. Así que prepárate. Dile que está a tu lado, prepárate. Cristo viene. Esperar al Rey implica purificarse como Él es puro. No podemos clamar, ven Señor Jesús, mientras vivimos en lo que lo entristece a Él. Vamos a 1 de Juan 3, del 2 al 3. Escucha bien. Esperar implica vivir en santidad. 1 de Juan 3, 2 al 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Él ya se está manifestando, ¿sí o no? Cuando Él se manifieste, seremos semejantes ¿a quién? A Cristo, porque le veremos tal como Él es. Mira, esta palabra de Juan es muy parecida a Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan se le ha revelado quién es Cristo. Juan conoce, ven Francisco, tú te pareces a Jesús. Juan, cuando, ponte de este lado, cuando yo soy Juan, él es Jesús. Cuando Juan era el discípulo, él estaba aquí. Y dice que él recostaba su cabeza con Jesús. ¿Sí recuerdan esa palabra, verdad? Cuando el discípulo tenía y llegaba con Jesús y ¿qué onda, Jesús? Y se ponía en su pecho Juan. Y ahora Juan en Apocalipsis capítulo 1 dice que empieza a recibir la instrucción de la revelación de quién es Jesucristo. Entonces Juan, ¿conocía o no conocía a Jesús? Sí conocía quién era Jesús, ¿verdad? Lo conocía como el siervo inmolado. Lo conocía como el Cordero de Dios. Pero en eso Jesús empieza a caminar. Él es crucificado. ¡Pum! Él muere. Él resucita. Él se va al cielo. Y ahora Juan se queda sin su amado. Ahora Juan se queda sin recostar su cabeza sobre aquel hombre que tanto amaba. Entonces dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se quede, seremos semejantes, le veremos tal como Él es. Entonces Juan lo conocía, él vivía, él estaba con él. Pero cuando Juan es llevado a la isla de Patmos, en ese lugar Dios le revela. Ponme Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ver lo que Dios le revela en el versículo 2, creo. Apocalipsis 1, versículo 2. Ahí en el 1. La revelación de Jesucristo que le dio para manifestar ¿a quién? Las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuánto? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjate lo que pasó. Juan estaba en la isla de Patmos y es tomado en el espíritu Juan y es llevado al cielo.
es llevado en un mover espiritual tremendo. Versículo 2. Fíjate lo que pasa en el versículo 2 y 3. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está. El tiempo está. ¿Hace cuántos años fue declarada esta palabra por el Padre? Y la palabra de Dios no tiene vigencia. ¿No crees que en la Biblia aquí atrás dice se vence en el 2010? No, la palabra es eterna. Y dice en el versículo 4, no te vayas, Francisco, porque ahí viene lo bueno. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, Grecia, pasa a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5. Fíjate lo que pasa. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Todo esto el Padre le estaba diciendo a Juan. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. El que sigue. He aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá, y los que fueron traspasados y los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Versículo 8. Quiero que lleguemos, vamos a llegar a ese punto. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todo que. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Ahora él empieza a relatar algo. Por causa de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿En qué estaba? Ok. Y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Imagínate esa voz. Versículo 11. Que dice: yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Versículo 12. Y me volví, di conmigo, y me volví. ¿Sabes algo, iglesia? Tenemos que volvernos a él. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Empieza Juan, pónmelo el anterior, el 13. Y en medio de los 7 candeleros a un Hijo del Hombre. Estaba hablando de Jesucristo, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 14, fíjate lo que dice. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. Por eso puse a Francisco. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Y sus ojos como llama de ¿qué? Llama de fuego. Versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como el horno, y en su voz como estruendo de muchas aguas. Versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, y su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Cuántos pueden ver el sol frente a frente? Ahora fíjate el 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Sabes algo? Ponte otra vez de este lado. Ahora Juan, él conocía a Jesús, pero no se le había revelado tal cual es él. Cuando él llega al trono de Dios, toda la gloria del Hijo de Dios es expuesta. Y ahora el Padre le dice: Juan, contempla al Cordero de Dios.
Contempla al Rey de Reyes, su vestidura blanca, su cinto de oro que tiene en el pecho, sus pies como bronce bruñido. Él tiene una espada aguda que sale de su boca y sus ojos son como fuego. Ahora aquel hombre que llegaba y le decía Jesús y recostaba su cabeza sobre su pecho, ahora ese hombre cuando lo mira cayó como muerto. Aleluya. Dios anhela que caigas como muerto ante su presencia, que se le sea revelada a la iglesia quién es el Cordero de Dios que viene a esta tierra. Es un Dios poderoso. Él no está muerto, Él está vivo, iglesia, y Él volverá en su caballo blanco y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene a juzgar, viene por vivos, viene por muertos. Así que necesitamos acelerar la venida del más hermoso de los hijos de los hombres. Él es el más hermoso. Imagínate un hombre con este aspecto caminando por la calle. Hermano, te mueres. Su rostro como cuando el sol está en su máximo esplendor. Sus ojos como una llama de fuego. Imagínate los pies de bronce caminando en el reino de Dios. Y ahora añádele lo que le dijo el apóstol Pablo, que le dio un nombre sobre todo nombre, y que todo fue puesto bajo sus pies. Imagínate la autoridad. Ahora aquel Juan que lo conocía como aquel Jesús que caminó por las aguas, ahora ve a Jesucristo como un Dios poderoso y diciéndole: este libro, Juan, de Apocalipsis, que es el último libro, es la revelación de mi Hijo. Él es, ahora les voy a presentar tal cual es Jesús. Jesús no solamente fue el Cordero que lo humillaron, lo escupieron. Ahora Jesús es el Rey y Él tiene toda mi autoridad. Aleluya. Así que, hermanos, Él viene pronto. Este semblante lo mirarán tus ojos y mis ojos. Gracias, Francisco. Y dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, para la gloria de Dios Padre. Todo mundo lo verá. Aleluya. Vámonos más rápido. Número 4. La iglesia apresura el día con clamor y con fuego. Pasen los de la alabanza. Isaías 62 del 6 al 7. Isaías 62 del 6 al 7. La iglesia apresura un día con clamor y con fuego. ¿Cuántos quieren que el Señor venga? Aleluya. ¿Cuántos quieren que el Señor venga? Creo que nada más los de este lado se van a ir con el Señor, porque los de allá, ¿cuántos quieren que el Señor venga? Ahora sí, ya nos vamos a ir todos. Isaías 62 versículo 6 dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. Todo el día y toda, ¿qué? Ok. No callarán jamás. Dile que está a tu lado: no puedes callar. Los que os acordéis de Jehová, no reposéis. Es que, pastor, estoy cansado, déjeme descansar. El domingo es mi único día de descanso. Decía mi abuelita: ¿a descansar a dónde? Mientras tengas vida, no puedes reposar, no puedes callar. Día y noche te tienes que acordar de Jehová. No reposes. Versículo 7. Fíjate lo que dice versículo 7. Ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Aleluya. La iglesia apresura la venida de Cristo cuando no guarda silencio, cuando intercede, cuando adora, cuando profetiza y proclama que el cielo está por tocar la tierra.
Hechos 4, versículo 31. Fíjate lo que pasó aquí. Todos lo conocemos, Hechos 4. Cuando hubieron orado, di conmigo, orado. Cuando hubieron orado, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Vamos ahí, Hechos 4:31. Pero muchos de los 4:31. Cuando hubieron orado, no puede venir, escúchame bien, un mover del Espíritu de Dios si tu vida no tiene oración. Es que yo, ¿por qué perdí eso? Ok, ¿cuánto tiempo le dedicas a la oración? Cuando tú oras, tú hablas con quién. Y cuando tú lees la Biblia, Dios te está hablando a ti. No puedes dejar ninguna de las dos. Cuando tú oras, tú hablas con Él. Y cuando tú lees su palabra, Él te está hablando a ti. Hay gente hoy en día que está esperando la palabra profética del pastor. La palabra profética más certera es esta, lo dice la palabra de Dios. Esta no tiene error, no comete ningún tipo de adulteración. Esta es la mejor palabra. Y cuando tú vives en una vida orando, el Espíritu Santo se va a mover. Y cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cada oración encendida acelera el regreso del Rey. La oración de una iglesia sin fuego se retrasa, pero la oración de una iglesia encendida desata el reloj de Dios para la tierra. Y con este punto termino. Maranata, el clamor de la esposa fiel. Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La palabra Maranata en arameo significa el Señor viene, o ven Señor nuestro. El clamor de la iglesia que ya no está enamorada del mundo, sino que está enamorada del esposo. Filipenses 3 del 20 al 21. Vamos ahí. Dice la palabra de Dios: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Juan, en la isla de Patmos, al recibir la visión gloriosa, cayó postrado ante su gloria. El anciano apóstol no pidió riquezas ni poder, solo clamó: ven Señor Jesús. Ese es el lenguaje de los que aman la venida de Dios. El corazón que ama su presencia va a acelerar su regreso del Señor Jesucristo. El Espíritu está levantando una generación que grita desde lo profundo: no queremos más religión, queremos el regreso de un rey. Ven al altar del Señor y dile: ven Señor Jesús. Pero mientras vienes, hazme fiel. Ven Señor Jesús, pero mientras vienes, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ven Señor Jesús y encuentra una novia sin mancha y sin arruga y sin miedo. Termino con esta palabra de Habacuc capítulo 3 versículo 2. Esta palabra el Señor me la dio anoche antes de irme a dormir. Y Dios me hablaba que Dios va a manifestar su mover en medio de tu temporada, en medio de tus tiempos, del tiempo que tú estás pasando. Dios se va a manifestar. Fíjate lo que dice Habacuc 3 versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. En medio de los tiempos, Dios va a hacer conocer la obra de Dios. Dios va a avivar su obra en medio de los tiempos que tú estés pasando.
importa la condición, Dios se va a manifestar en medio de tus tiempos. El que ama su venida se prepara. Di conmigo, el que ama su venida se prepara. El que la espera la provoca, y el que la anhela la apresura. ¿Cuántos quieren eso? Ok, tienes tarea. Tienes que apresurar la venida del Señor Jesucristo. Tienes que levantarte. Tienes que sacudir el polvo. Tienes que agarrar tu lámpara y empieza a cultivar aceite en la intimidad, porque se va a escuchar un día el clamor: ahí viene el esposo, ahí viene el amado. Y sabes algo, mi mayor felicidad va a poder ser ver aquel día que Dios nos llame a su presencia y que esté la iglesia Ágape Tonalá frente al Cordero de Dios, y que todos entremos a su reino. No que diga: ¿y dónde se quedó Chon? Pues Chon ya está allá, ardiendo en el fuego. Así que estás a tiempo, querida iglesia, de alinear tu vida, de prepararte para lo que viene, de apresurar el camino del Señor. Ponte de pie en esta mañana. Aleluya. ¿Sabes cuál es una de las maneras que Dios va a regresar por su iglesia? Es con la adoración. La adoración abre una compuerta espiritual para conocer el corazón de Dios. La adoración nos permite morir a nuestro yo y adorar a aquel que es verdadero de gloria. La adoración impulsa el amor del hombre hacia el amor de Dios, porque adoración es amor extremo. Cuando yo adoro a algo o a alguien, le estoy demostrando que eso es todo para mí. Cuando tú comienzas a adorar al Rey de Reyes, estás poniéndote en una postura de: ya no vivo yo, ahora me importas tú. Quiero todo lo que tú tienes para mí, y quiero que todo lo que yo soy sea para ti, Señor. La adoración rompe el esquema mental del hombre para poder ir más allá de un te pido o necesito. Rompe el esquema, y solamente la adoración es correr a los pies de Jesús y reconocer que Él es el Cristo. Así que en esta mañana empieza a adorar a tu Dios. Empieza a adorarle y dile: Señor, te adoro. Adoro tu presencia.